Hola, ¿cómo están? El pasaje que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Génesis el capítulo 50, los versículos 15 al 21. Cuando uno piensa en los planes que uno tiene, uno puede hacer muchos planes y luego se les desaparece o tiene que haber cambio de planes y uno tiene que hacer algo diferente a lo que pensaba hacer al principio. Cada día llegamos a tener planes que tenemos que no los terminamos. Por ejemplo, ahorita estoy yo haciendo un trabajo para mi esposa en la cocina, para que pueda abrir ella pueda sacar sus sartenes y todo más fácilmente. Y he tenido que cambiar algunos de los planes que yo tenía para hacer eso. Pero ¿cómo cambia uno cuando siente culpabilidad? Muchas veces, cuando uno siente culpabilidad, aún muchas veces ni queremos hacer planes, ¿eh? Pero los planes de las personas y los planes de Dios son muy distintos. Como el Señor llega a decir, como son más altos los cielos que la tierra, así también es más altos los pensamientos de Dios que las de los hombres. Pero veamos en Génesis 50, 15 al 21, lo que yo he titulado los planes de Dios, los planes de Dios. Y dice así entonces: y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José nos tenga rencor y nos devuelve todo el mal que le ocasionamos. Y enviaron a decir a José: tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos. Así dirán a José: por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras él le hablaba. Entonces lloraron también sus hermanos y postrándose delante de él le dijeron: aquí nos tienes como siervos tuyos. Pero José le respondió: no teman. ¿Acaso, disculpen, no teman, acaso, no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. En los versículos 15 al 17 y en el 18b, la última parte del versículo 18, uno malentiende los planes de Dios cuando siente culpabilidad. Fíjense que cuando murió su papá, entonces los hermanos de José se aterrorizaron. Quizá José nos tenga rencor. Culpabilidad hace que uno asume las intenciones de otros. En este caso ellos pensaban que José, ya que su padre había muerto, que José quería entonces o iba entonces a vengarse de ellos en esa ocasión, en este tiempo, porque ya no estaba su padre allí. Y ellos vienen a decir: nos devuelva todo el mal.
Culpabilidad trae temor de que habrá represalias. Sentimientos de culpabilidad que perdura da a luz temores prolongados, dudas insensatas y destruye la tranquilidad de mente. También destruye sentimientos de seguridad y destruye la confianza. Enviaron a decir a José: tu padre nos mandó. Culpabilidad puede hacer que uno mienta. Algunos eruditos piensan que ellos sí buscaron esto de Jacob. Pero yo pienso, si fuera así, ¿por qué no hubiera Jacob hablado con José directamente? Porque hubo muchas ocasiones que Jacob habló con su hijo José antes de su muerte. Entonces, ¿por qué hubiera sido de que les dijo a ellos y no intercedió por sus hijos delante de José? A mí se me hace, aunque no hay seguridad de eso, que ellos estaban mintiendo. Perdona la maldad de tus hermanos. La culpabilidad de la maldad que uno ha hecho permanece mientras no se acepta el perdón por completo. Uno tiene que vivir perdonado, y estos hombres no estaban viviendo perdonados. Ellos sentían todavía la culpabilidad de la maldad que habían hecho hace muchos años atrás. Y fíjense que como dice, la maldad de tus hermanos y su pecado. La culpabilidad mantiene el pecado de uno en un lugar prominente. ¿Cuántas veces se ha sentido culpable de algo y ese pecado parece que siempre está volviendo delante de uno? Porque la culpabilidad, y así es lo que quiere Satanás, que usted se sienta culpable y ese pecado esté delante de usted. Porque te trataron mal. Uno se acuerda cómo trató a la persona. Perdones la maldad. Su culpabilidad es tal que necesitan uno pedir perdón una y otra vez. Fíjense que esta es la segunda vez. Perdona la maldad de tus hermanos, perdones la maldad. El ejemplo que quiero utilizar aquí es de Bart Miller. Él es el que escribió I Can Only Imagine, de el grupo muy famoso de musical. Su papá lo golpeaba. El grupo se llama Mercy Me. Su papá lo golpeaba. La culpabilidad no lo dejaba reconciliarse con su hijo. El padre, aún después de eso, no sabía, por la culpabilidad que tenía de no poder mantener su comportamiento, no llegó aún a tiempo después poder reconciliarse por la culpabilidad que tenía. Ahora Bart no lo podía hacer hasta que enfrentó su pasado. Él muchas veces pensó que él era el culpable de que su madre se había ido, cuando en realidad era por su papá. No fue hasta después de la muerte de su papá que él escribió I Can Only Imagine, pero tuvo que pasar por todo eso para que él pudiera entonces escribir en 10 minutos. Y una persona, un artista dijo: mira, en sí te tomó toda la vida, aunque lo escribiste en 10 minutos, te tomó toda la vida para poder escribir ese canto, I Can Only Imagine. Ese canto ha ayudado a muchas personas pasando por dificultades y por separación. Y cómo Dios usa aquello
Pero a veces también malentendemos los planes de Dios cuando uno siente culpabilidad. Lleve su culpabilidad a Dios y viva perdonado. No deje que la culpabilidad de algo que ha estado pasando lo siga deteniendo, lo siga agarrando, sino llévelo al Señor y viva perdonado, porque cuando vivimos perdonados, entonces podremos entender los planes de Dios. Pero también en el versículo 17b y la primera parte del versículo 18, en esta versión de la Reina Valera actualizada, a veces hay dolor. En la última parte del versículo 17 viene a decir que José lloró mientras le hablaba. Ahora, no fue la única vez que lloró. Él lloró cuando sus hermanos vinieron a buscar comida ahí en Egipto. Cuando viene la noticia a través del vocero que mandaron, José llora. No se sabe si fue por el dolor, por la falta de la confianza, o el dolor de tener que recordar ese pasado. Lo que sí es cierto es de que esta noticia le trajo dolor a José. A veces en los planes de Dios también vamos a tener que pasar y ver que hay dolor que tenemos que atravesar. En esta versión dice: lloraron también sus hermanos. Esta versión, la Reina Valera actualizada 2015, es la única versión que comparte que también lloraron los hermanos. Aunque todas las versiones comparten que los hermanos llegaron pronto después del vocero, entonces no hubo mucho tiempo entre cuando llegaron el vocero y ellos llegaron. Ellos llegaron para pedirle entonces y hablar con él directamente. Y sin duda fue una experiencia que conmueve, que conmovió a todos ahí. El ejemplo que quiero utilizar es el niño que se enoja con su mamá, pero adora a su papá. Y entonces hace algunas cosas y algunas acciones que hace llorar a su mamá. Y él pensando que solamente le está doliendo a su mamá. Y luego se da cuenta que a la persona que él ama más, a su papá, le duele más que a la mamá. Y entonces llega a encontrar que hay dolor. Dios se ha dolido muchas veces de ver las cosas que han pasado, pero también en ese dolor que tiene para usted y para mí, nosotros podemos pasar por ese dolor, porque Cristo también llegó a conocer esas pruebas, y podemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de ellos. Aún en los planes de Dios vamos a encontrarnos con dolor, sea por malentendidos o por acontecimientos como el COVID, en donde hay personas muy cercanas o han muerto o han pasado por tiempo difícil antes de recuperarse, o por situaciones donde personas son encarceladas injustamente o equivocadamente. No deje que el dolor sea canalizado equivocadamente, sino lleguemos a ver como hizo José. Lloró, pero ese dolor lo iba a encaminar para bien.
Y entonces, veamos los versículos 19 al 21. En los planes de Dios no necesitas tener miedo, pues Él confortará tu alma. En los planes de Dios no necesitas tener miedo, pues Él confortará tu alma. En esos versículos 19 al 21 dice así: pero José les respondió, no teman, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. En los planes de Dios no necesitas tener miedo, pues Él confortará tu alma. No teman, no me tengan miedo. ¿Estoy acaso yo en lugar de Dios? No le teme a uno, sino teme a Dios. Humíllense ante el Señor y busquen perdón divino. Ustedes pensaron hacerme mal. Los planes de ellos era de deshacerse del que lo molestaban, y entonces los planes de ellos era de hacerles mal. Pero Dios lo encaminó para bien. Los planes de Dios es para usar las circunstancias, aún en situaciones difíciles y malas, para llevarlo para bien. Y entonces usó a José para traer a bien y mantener con vida, no solo a su familia, sino a Egipto y los lugares alrededor. El plan de Dios no solamente era para José, su familia, o para Jacob y los suyos, sino para todos. Ese pueblo numeroso, además de Egipto, que pudieron ellos ser aquel lugar en donde muchos pueblos venían para poder salvarse de la muerte y mantener con vida a tanto pueblo numeroso. Y luego les dice una vez más, no tengan miedo, no teman, no tengan miedo. ¿Cuántas veces Dios tiene que venir hacia nosotros y decirnos una y otra vez, no teman, no tengan miedo? Porque el amor perfecto echa fuera el temor, echa fuera ese miedo. Los sustentaré, los seguiré cuidando, proveeré para con ustedes, y no solamente para con ustedes, sino para con los que están alrededor. Necesitamos llegar a entender que el Señor es nuestro sustentador, el Señor es el que va a proveer. ¿Acaso, como Jesús dijo, acaso si Dios cuida de las aves, no cuidará también de ti? En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo en donde muchas personas han perdido el trabajo, lleguemos a entender que el Señor todavía dice, yo los sustentaré. Y luego los confortó, los tranquilizó. ¿Cuántas veces necesita usted y yo dejar que Dios nos tranquilice? O podamos nosotros ayudar a otros a que ellos se tranquilicen, así como José hizo con sus hermanos. Los confortó, los tranquilizó y les habló al corazón, les habló con mucho cariño, hablándoles con ternura y bondad.
Lo que necesitamos llegar a entender, amigo y hermano, hermana, es de que en situaciones necesitamos saber no solamente qué decir, pero cómo decirlo, y decirlo con ternura. Aún muchas veces uno llega a pensar en el regaño, pero ese regaño puede ser con ternura hacia sus hijos, hacia aquellos a su alrededor. No necesita ser con rencor y con molestia y con enojo. Les habló con mucho cariño. Espíritus quebrantados, personas quebrantadas, necesitan ser vendadas y ser animadas. Y por eso entonces necesitamos hablarles con mucho cariño, hablarles con ternura, hablarles con bondad. En los planes de Dios no necesitas tener miedo, pues Él confortará tu alma. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. En Proverbios 29:11 llegamos a ver esto. Pero en los planes de Dios muchas veces necesitamos llegar a entender que no necesita uno tener miedo. Me acuerdo en San Luis Potosí había un señor que estaba fuera de sí y caminaba y gritaba y tenía un espíritu muy prepotente, y lo hacía porque quería que la gente no se les acercara. Una de esas ocasiones me acerqué a él, y cuando me acerqué a él para hacerle un bien, él quedó atemorizado, él no sabía cómo responder. Pero luego ya entonces cambió su actitud cuando supo que estaba hablándole con ternura y estaba buscándole hacer un bien. Y así muchas ocasiones necesitamos llegar a comprender que en los planes de Dios no necesitas tener miedo, pues Él confortará tu alma. En esta semana deje que el Señor conforte su alma y deje que el Señor haga su voluntad en su vida. Pero también busque maneras de que cuando vea a alguna otra persona que está pasando por dificultad, está pasando por situación difícil, usted pueda ser aquella persona que Dios use para confortarlos, para que puedan decir en los planes de Dios: no tengas miedo, el Señor está contigo, el Señor te busca para hacerte bien, porque yo sé los planes que tengo, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti para hacer tu obra, y que en estos tiempos podamos entender tus planes para con nuestras vidas, pero también poder compartir con otros el bien que quieres hacerles y cómo podemos ser usados por ti para que ellos también puedan ver esa ternura que tienes para con ellos. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.